Entonces, muy buenas tardes. Los saludo hoy día 23 de junio del año 2023. Esta me parece que sería la clase número 12 del curso vespertino de procedimientos civiles especiales. Y como antes habíamos conversado, antes de iniciar la grabación, le había dicho de lo que se iba a tratar esta clase, en que íbamos a abordar principalmente tres temas o tres puntos. El primer punto es cerrar el curso con los actos judiciales no contenciosos. El segundo punto es ver si hay alguna duda, alguna consulta respecto a la materia de la prueba y si hay algo que no haya quedado claro y poder explicarlo. Y en último lugar, ya dar solamente los lineamientos de la Solemne 2. ¿Ya? Esas serían las tres cosas que pretendo revisar ahora. Entonces, vamos a lo primero. Para terminar el curso nos quedan dos materias. Una materia corta que sería de los procedimientos especiales, que serían las querellas posesorias. Las querellas posesorias yo no las voy a pasar. Yo les pasé un material para que ustedes lo lean. Así que si es que se pregunta algo de querellas posesorias, vamos a preguntarlo por encima. ¿Qué significa por encima? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? El procedimiento básico o alguna cosa especial del procedimiento. ¿A qué se debe esto? A que las querellas posesorias han quedado un poquito en desuso por principal y fundamentalmente por el recurso de protección y también por otros motivos, porque las querellas posesorias son unos instrumentos casi de urgencia para solucionar problemas de posesión y de tenencia material sobre bienes inmuebles, principalmente, y que al ser de mecanismos de urgencia producen cosa juzgada formal, igual que el recurso de protección. Es decir, mientras no se acude al camino adecuado o normal, declarativo, podría servir. Pero en definitiva, el recurso de protección es mucho más eficaz que las querellas posesorias, por eso se utilizan más. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, vamos a revisar ciertos actos judiciales no contenciosos, que son tres. He elegido tres actos judiciales no contenciosos, un poquito por la importancia de ellos y otro poco porque conozco algo de ellos, porque en algún momento me tocó tramitar algunos y los tramité completamente y me produjeron bastantes problemas, entonces me dieron cierta experiencia para yo transmitírsela en estas clases. Estos actos judiciales no contenciosos que vamos a revisar hoy son estos tres que les voy a mencionar. El cambio de nombres y apellidos, las posesiones efectivas y las autorizaciones para enajenar. ¿Ya? Esos serían los tres actos judiciales no contenciosos que vamos a revisar hoy. ¿Ya? Bueno, comencemos. ¿Dudas, consultas antes de comenzar? ¿No? Bueno, comencemos pues. No, profesor, dele nomás. Ya, démosle nomás. Ok. Ya, vamos primero al cambio de nombre y apellido. A ver. La ley de cambio de nombre y apellido es la ley 17.334 del año 70. Esta ley vino también denominada ley Ansieta, vino a solucionar un problema muy importante respecto a las personas, que es su denominación, que actualmente también está en boga, y es interesante cómo la denominación es importante para cada uno y que uno en definitiva no elige su nombre. Quizá a algunos les termina gustando el nombre que tienen, pero a otros no. Y, y uno no elige en definitiva su nombre, pero quizás uno o, no se ha popularizado, pero podría llegar a ser. Ustedes saben que ciertas culturas no solamente tenían el nombre asignado, digamos, el nombre principal, o sea, el nombre y el apellido venía de la familia, el nombre era
un tanto genérico, pero también tenían el sobrenombre. Igual que, los jugadores brasileños, que muchas veces, a ver, vamos a acomodar bien la cámara, que muchas veces los jugadores brasileños tienen un sobrenombre escrito en la camiseta. Y ese sobrenombre puede estar dado por determinada característica física o a veces determinada conducta. Entonces, bueno, actualmente el sobrenombre no tiene un tratamiento jurídico, fíjense. Incluso hay ciertos personajes históricos que se conocen más por su sobrenombre que por su nombre y apellido, o por cierta hazaña que haya realizado uno. Entonces tampoco existe un tratamiento, por lo menos en nuestro derecho, respecto al sobrenombre, salvo un tratamiento un poquito, digamos, policial, no sé, por la querella, por ejemplo, o la denominación de las personas que cometen delitos. ¿Es lo mismo sobrenombre que apodo, profesor? Sí, es lo mismo que apodo, pero el apodo no está regulado, por lo menos en Chile no está regulado. Pero uno podría, bueno, algunos, por ahí hay un senador que el apodo que tenía o el sobrenombre se lo puso nombre, porque le gustó. El Pepe Out, es el Pepe Out. Bueno, no sé, también el Rojo Edwards, también él Rojo Edwards, se puso rojo. Pero interesante, muchas veces el apodo es lo que más le gusta a uno, no sé. O por la hazaña que haya cometido, que haya realizado en su momento. ¿Un tema de propiedad intelectual aquí cabría? No hay propiedad intelectual En cuanto a los nombres. No. El nombre de uno no es susceptible de apropiárselo a otra persona. A ver. Bueno, ¿se acuerdan de Escipión el africano? Ahí tienen un sobrenombre, el africano. Era más conocido como el africano. Bueno. ¿Quién era, profesor? Perdone la curiosidad. La curiosidad. Sí, Sí. ¿quién era? ¿Ustedes se acuerdan de las guerras púnicas? Sí. Ya. Las guerras púnicas. Hubo 3 guerras púnicas, son las guerras que se libraron entre Roma y los cartagineses durante el siglo III, segundo, tercero y segundo, cuarto, también tercero y segundo antes de Cristo, y que lucharon por el dominio del Mediterráneo. Entonces, bueno, los personajes más conocidos de estas guerras púnicas es Aníbal, el general cartaginés que llegó hasta a las afueras de Roma y nunca entró, por alguna razón, no sé, alguna razón habrá tenido. Entonces, los romanos, para sacarlo de ahí, invadieron Cartago, entonces fue llamado este general y fue derrotado. Delendas Cartago. Claro, siempre que sí, eso es para sacarlo por cansancio. ¿Ah? Eso es un senador que dijo que a cada rato terminaba sus discursos con esa frase. Y yo creo que debiéramos destruir Cartago. Entonces Escipión el africano fue el que le ganó a Aníbal Barca. Entonces le pusieron el africano, porque Cartago quedaba en África. Bueno, y algunos jugadores de fútbol también tienen algún sobrenombre, ¿no? Que también los podrían cambiar el nombre. Pero bueno, vamos a esta ley, a la ley de nombre, ¿eh? de cambio de nombres y apellidos. Está la 17.334, para lo cual yo tengo unas láminas. A ver, acá. Ahí entonces ustedes pueden apreciar las láminas. Aquí lo importante es la lámina, así que ¿dónde está esto? Acá. Vamos a sacarlo. Ya. A ver. Miren. Ahí está la ley de cambio de nombre y apellido. Esta ley fue modificada por una ley del año 2021
es la ley, vamos a ver al tiro. No, es la ley, a ver, por acá está. Ah, está acá. La ley fue modificada por... Acá está. Fue modificada por la ley 21.334. Por esa ley fue modificada y se agregaron una serie de artículos o se modificaron otros artículos, ¿ya? Pero no, nos vamos a referir a eso después. Bueno, avancemos en lo que es esta ley. No sé si alguno la conoce. Lo básico que pasan en materia civil. ¿Cómo qué sería eso? Sinceramente, poco y nada Las en causales, yo creo. relación. No, las causales, yo Sí, creo que ya. Las Bueno, causales, efectivamente. sí, Que aquí cuando había un está. nombre Sí, que era conocido o que sí, causara algún tipo sí. de afectación, correcto, Vamos a hablar ridículo, de eso, uno ¿ya? tenía derecho a cambiarlo Sí, por una sola vez. una sola vez, por supuesto. Ya, ahí está la ley, es un decreto, bueno, la ley 17.344, cambio de nombre y apellido. A ver, bueno, también hay que distinguir esta ley del procedimiento de rectificación de la partida de nacimiento, que consiste en rectificar errores, sobre todo respecto de nombres y apellidos extranjeros, aunque a veces pueden ser mal escritos. Pero aquí nos vamos a referir al cambio de nombres que se hace ante un tribunal y que es un acto judicial no contencioso, es decir, donde no se ejerce jurisdicción y donde el Estado actúa en cierta medida como eh, digamos, depositario de la fe pública y también como parte de la administración del Estado. O sea, como ejerciendo actividades administrativas para cumplir los fines propios del Estado. ¿Mm? Ya. Bueno, primero se tramita ante el juzgado civil que corresponde al domicilio del solicitante. Porque hay que ver aquí que aquí no hay parte, hay solicitante, por lo tanto, la competencia va a ser el domicilio, el juzgado que corresponde al domicilio del solicitante, juzgado civil. Ya, el cambio de nombre entonces se hace ante un tribunal, se hace la solicitud, posteriormente hay que redactar un extracto para que se va a publicar los días 1 y 15 en el diario oficial. También se oficia el registro civil para que el registro civil informe si tiene algún problema respecto al cambio de nombre y apellido, porque puede existir problemas, por ejemplo, respecto de delitos que se hayan cometido o que se quiere evadir la acción de la justicia con el cambio de nombres y apellidos. Dentro de estos 30 días, cualquier persona se puede oponer al cambio de nombre y apellido. También es necesario que se rinda una información sumaria, es decir, sin término de emplazamiento, sin contradictor, etcétera, para que se vea que se esté cumpliendo con las causales del cambio de nombre y apellido. Y ahí ya lo vamos a revisar. Ya, efectos del cambio de nombre, bueno, solo en el futuro se va a poder usar el nuevo, no se va a poder usar el antiguo. El cambio de apellido no se extiende a los padres, no se altera la afiliación tampoco por eso, y se extiende a los hijos que están sujetos a patria potestad. A ver, titulares A ver, alguien levantó la mano. Y Cuénteme, yo, profesor, dígame. en relación con el efecto este de que solo se podrá ocupar Sí, el nuevo nombre apellido sí, modificado, sí. ante el ocupar el anterior, ¿hay alguna especie de presunción de culpa, algo así, o algo? Bueno, si usted ocupa el anterior, podría cometer varios delitos, ¿no? Entre ellos la suplantación de identidad, y podría ser un elemento para cometer otro delito más de fraude, po. Sí, 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 le entiendo, pero por ejemplo, eso sería en materia penal, pero en Obvio. materia civil, en Bueno, cuanto a... en materia civil, usted sabe el principio de derecho civil, que todo el que cause daño a otra persona con culpa o con dolo tiene que indemnizar. Ah, ya, ya. Pero no hay Es que una pensé que regulación específica respecto de eso. por eso, Parece. Bueno, yo solo pensaba se que había puede una ocupar presunción. el nuevo nombre, eso lo señala la ley en adelante, Ya, y solamente se puede ya. cambiar una vez en la vida. ¿Ah? Ya.
bueno, aquí esto es lo más importante, los motivos para pedir el cambio de nombre. Y aquí tengo que hacer presente que hay un decreto, que regula al registro civil y que ordena a los oficiales del registro civil a prohibir la inscripción de nombres de recién nacidos que sean ridículos, que sean contrarios a las buenas costumbres y que sean contrarios también, bueno, en definitiva que le causen un perjuicio a la persona. Por eso en Chile ustedes se han dado cuenta que casi todos tenemos, bueno, hasta hace cierto tiempo, todos tenemos los mismos nombres, po. La gente que tiene más de 50 años, todos se llaman casi iguales, puede decir el nombre elegido del santoral. No hay como ningún nombre extraño, o, como por ejemplo ocurre con ciertas colonias que han llegado a Chile que tienen nombres hasta inventados, pues. Pero aquí en Chile, por esta normativa del registro civil, era muy difícil que se crearan nuevos nombres o que se exportaran incluso algunos nombres. Pero bueno, actualmente están ocurriendo otras cosas. Ya, entonces, primero, cuando es posible que iniciar este procedimiento de cambio de nombre y apellidos, cuando mi nombre sea risible o me menoscaben moral o materialmente. Ahí, bueno, cuando uno pasa esta materia, ahí ustedes pueden decir, no me digan que, bueno, risible, a ver, ¿qué puede ser risible? Soy la Cuevas. No, pero no quería que empezar con esto todavía, pues. No, empezar, no, pues. Y te me ocurren otros, se me No, ocurren sí, otros. pero esos no son las 10 de la noche todavía. Estamos en horario de protección. Ay, Horario no, para esos son los menores, horario peores, para no lo puedo menores, ¿ya? decir. Claro, por ejemplo, Armando Silla, Armando Casa, Armando Mesa, no sé, Alambrito, todas esas cosas sean risibles, pues. ¿Mm? Y que los que menos caen moralmente, bueno, en este sentido, han ocurrido casos dramáticos en donde, por ejemplo, hijos que han sido abusados por sus padres o por sus madres no quieren llevar esos apellidos porque lo menoscaban moralmente. Ahí ya hay situaciones más dramáticas y obviamente hay que probar estas circunstancias. Después viene la segunda causal, que la segunda causal es la causal del artista, de los artistas. Y aquí ustedes me pueden poner algunos ejemplos. A ver, Profe, disculpe, usted ¿sí? dice que tiene que haber una causal para cambiarse el nombre o el apellido. Eso no me... Ambos, porque la Oh, ley es de cambio de nombres y apellidos. Ambos. perfecto. Lo que pasa es que ¿Sí? yo me cambié el apellido hace 19 años más o menos, Ya, ya. pero yo no sé, bueno, era mucho más chica, no tenía muy claro el procedimiento, pero yo me Ujú. recuerdo que cuando mi mamá se casó, Ya. ella como al momento de casarse me pasó, como se dice literalmente, por Por la el libreta, civil, por el civil. claro, y yo quedé con el apellido de su nuevo marido. Y yo Sí, le solicité a él en ese entonces, ellos me preguntaron y yo quise cambiarme el apellido porque yo era Garrido por muchos años, porque sí, así como usted lo decía, sí, eh, me inscribían antes claro. como hija soltera o como mamá Sí, soltera. sí, sí. Eso es el número 3 de que están viendo en la lámina. ¿Ah? Ah, ya, Vamos a ya, revisar el perfecto. número 3, pero bueno, el número 2 cuando por más de 5 años ya han sido conocida por nombres o apellidos distintos. A ver, ¿cómo qué Pa- podría ser? A ver, ¿quién? Pablo Neruda, Pablo Neruda. ¿Cómo se llama Pablo Neruda? Neftalí Reyes Basoalto, Neftalí Ricardo Reyes Basualdo. ¿Ah? ¿Quién más? A ver. Gabriela Gabriela Mistral. Mistral, pues, Ya, Gabriela ¿cómo se Mistral. llama Gabriela Mistral? Lucila Alcayaga. Lucila Godoy Godoy Alcayaga. Alcayaga. ¿Ah? Ya, ¿quién más? Lucila Godoy. ¿Quién más? Y artistas más recientes, Salo Más Reyes. reciente. ¿Cómo quién? Salo Reyes. Ya, ¿y cómo se llama él? Ah, creo que se llama Gonzalo. Gonzalo algo. Por ejemplo, Coco Legrand, Correcto. Alejandro Alejandro González Legrand Legrand. ¿Ven? González Legrand, correcto. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro? ¿Algún otro artista? Creo que esta mm, niña, Ramón Laferte, también se cambió ¿no? el nombre, el nombre. Creo que su segundo apellido es Laferte
Y ella se llama Montserrat, creo. Sí, no estoy seguro. Pero ahí tienen Ella misma también le pasó llama- lo mismo. Se ¿Quién llama es? Montserrat y el apellido no es Laferte el primero, es otro, que no lo recuerdo. claro, por eso el segundo es Laferte. Bustamante era el apellido. ¿Ven? Miren, ven. Ya. Número 13. Los casos de filiación no matrimonial para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrito con un solo apellido o cuando le repetían el apellido a las personas. También es posible. Eso opera más bien automáticamente. También cuando los apellidos, cuando los nombres o apellidos no son de español, podrán también solicitarse la traducción. Bueno, acá, por ejemplo, cuando sean ridículos, risibles o menoscaben moralmente, por ejemplo, que a alguien le pusiera Nerón. Profesor, ¿Mm? yo conocí a una niña que se cambió el apellido porque ella ¿Ya? se llamaba Dolores. Ya, bueno, Se llamaba Dolores y ella decía que se sentía menoscabada con ese nombre y se lo cambió. claro, porque quizás es muy antiguo. ¿Y cuál era el apellido de ella? ¿No? Ay, Se me no, ya. ocurre, se me ocurre O sea, uno que no no es hora. combinaría. Sí, bueno, sigamos. En cambio, Profesor, no le entendí lo de Nerón, ¿sí? lo que Bueno, comentó de Nerón. sí, porque ¿Quién se Nerón llama no es un Nerón? personaje muy bueno de la historia. ¿Más nombre de perro que de persona? Nerón, También puede ser. Stalin, Hitler. No aquí sé, hay- Ah, Perón. Ah, le había escuchado Nerón, Nerón. Nerón. Con N. Nerón, ese es- claro. Nerón, o Calígula, imagínense que alguien se llame Calígula. Ah, ya. Ya, ¿Ah? ya me ubiqué. O Gracias. que le pongan Drácula. También. O sea, O son caníbal. hombres que menos. Caníbal Troiler. También, pues, también. Son hombres que menoscaban a las personas. A ver. Pero la ley, como les digo, la ley 21334 agregó más cosas. Entonces, aquí vamos a dejar de compartir y vamos a ver si nos metemos a esta ley. A ver, parece que ahí está. Parece que por ahí lo estamos revisando. Sí, ¿Sí? se ve. Ya, Sí, sí. entonces, también se puede cambiar, uno se puede invertir el orden de los apellidos fijados en la inscripción de nacimiento. También uno lo podría hacer, incluso lo puede hacer de manera administrativa, sin siquiera ir a un juzgado, ¿no? Porque se le permite el reglamento actualmente del registro civil. Y miren, aquí también hay otra posibilidad. Cuando el solicitante desea usar uno u otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado. ¿Ah? O sea, estamos hablando del abuelo. ¿Mm? O sea, imagínense usted, a ver, yo tengo abuelos Acevedo Plaza, Márquez Aguilar, o sea, podría usar cualquiera de esos apellidos. O Canales, no sé, Canales algo, no me acuerdo, Quinteros Canales también podría ser. Ven, y ustedes hasta el segundo grado, si a su abuelo o abuela, por línea materna o paterna, podrían usar el apellido de ellos. ¿Ven? O sea, tenemos para elegir. Claro, sí, podría ser. Ahora también cuando se inscribe a un menor de edad, en el registro civil también actualmente está, no sé si todavía es ley, que parece que sí, que pueden elegir inscribir primero con el nombre, apellido de la madre o del padre, ¿no? Que pueden elegirlo. En caso de desacuerdo va a tener que ser con apellido del padre. Bueno, ya, entonces dejemos de compartir esto y sigamos compartiendo la lámina. Entonces, con esto les quiero indicar que aquí hay hartas cosas que se pueden hacer actualmente, ¿no? Pero eso sí. Profesor, hay un caso anecdótico y no sé si está dentro de las causales porque lo estaba buscando, de un vecino que le puso a su hijo mayor ¿Ya? y a su hijo menor los mismos nombres. Y por lo tanto, los dos nombres, uno se llamaba, Sí. por ejemplo, Juan Alberto Quesada Pérez y el más chico también se llamaba Juan Alberto Quesada Pérez. Entonces, sí, yo también era un conocí un caso así que también le puso a los dos hijos eso el se mismo puede, nombre. ¿cierto? Claro que sí se puede, pero el problema es, bueno, después los muchachos tendrán que ver si siguen así, porque yo creo que si yo me llamo igual que mi hermano, o sea, cuando en el sentido de los dos nombres iguales, yo quiero mi individualidad, me está menoscabando no tener una individualidad.
No, pero ¿cabe el cambio entre los causales? Sí, por supuesto, usted le pone la causal de que menoscaba, po. ¿Ah? Me menoscaba moralmente. Claro que me van a menoscabar. Bueno, generalmente estos 5 años se van a aprobar por testigos, ¿ah? Que declaran la oficina del receptor o a veces declaran el mismo tribunal. Depende del juzgado. ¿Qué más? Bueno, ya le dije el extracto, se pueden oponer, el registro civil. Claro, las personas que tienen una causa penal pendiente, no, obviamente no pueden cambiarse el nombre y el apellido. Y bueno, y al final esto se va a subinscribir al margen de la partida de nacimiento de la persona. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, Profesor, ¿sí? profesor, primero le pido disculpas, me acaba de bajar del amigo, se escucha mucho ruido. Tengo un par de dudas. Si bien la ley establece que uno se puede cambiar por una única sola vez, nombre, coma, apellido, coma o Claro, ambos, es una si vez, ocurre si yo, una vez, exacto, si ocurre una si vez. yo hoy día me cambio de nombre, fantástico. Ujú. Pero, yo el día de mañana decido cambiarme de sexo. ¿De qué? Por ende, el nombre tiene que ser, me cambio de sexo. Ah, pero ahí, Por ende, el nombre tiene pero de ojo, acuerdo a, claro, sí. dígame, Ahí yo creo que para empezar usted tiene que rectificar su partida. Yo creo que ahí se podría dar una excepción, porque sí, yo creo que podría ser, a pesar que la ley no lo permite más de una vez, pero ahí habría que interpretar la ley en un sentido amplio y por analogía, y yo creo que podría ser, en el caso de que se diera esta circunstancia, porque no lo pueden dejar encerrado en con una identidad que no corresponde al sexo. sí, pues, o sea, el Pero funcionamiento habría que estudiar el punto. claro, yo lo hice en relación al cuando hice la tesis, por eso le hacía la pregunta. Sí, y yo creo que iría más por la rectificación de la partida, porque le tendrían que hacer una partida nueva de nacimiento para cambiar el sexo, o rectificar la partida, y con esa misma rectificación administrativa podría usted cambiarse el nombre, pero no a través de esta ley. Bueno, Perfecto, profesor, muchas gracias. ya, entonces acogida la Profesor, demanda, ¿sí? ¿puede mostrar la lámina anterior, por favor, que no la alcancé a ver? ¿Esa? Sí, eso del juez. Claro, no No. puede autorizar a una persona que tenga una condena o que esté siendo esté Ah, ya. fiscalizado, esté siendo objeto de un proceso penal. Profesor, ¿y qué Profesor, pasa con las personas que tienen deudas? ¿Pueden? Sí, por supuesto, sí, eso no es un Ah, ok. problema, pero no cambia la identidad de la persona, el RUT no va a cambiar. profesor, con la hoja o página 10, en relación con lo también que vimos en el texto que usted mandó, ¿Sí? aquí estamos hablando, o sea, se decía por ahí acogida a la demanda. En este caso, ¿estaríamos hablando de demanda o solicitud? Yo entiendo que Es solicitud, ¿no? solicitud, es solicitud. Cuando, bueno, hay leyes que tienen problemas técnicos, entonces es más bien Ya. una solicitud. ¿Ah? Y bajo disculpe, entiendo que si una persona se opone, que como vimos el plazo era de 30 días, se Mm, vuelve un acto contencioso, ¿no? Sí, yo creo que se volverían contenciosos en el caso de oposición. Y en el caso de que, digamos, lo rechace el tribunal, ¿seguiría siendo un acto en definitiva administrativo? Que yo Claro, tendría pero usted que, igual lo de puede alguna forma, apelar, porque apelar. como se dicta una sentencia, igual lo puede apelar. Los actos administrativos igual se pueden apelar, igual procede el recurso de apelación. Ya, gracias. Bueno, aquí aparece acogida la demanda que realmente nos demanda una solicitud. El juez va a ordenar la rectificación de la partida de nacimiento y en adelante se debe usar el nombre nuevo y también se va a oficiar, en este caso, a la Comisión de Mercado Financiero, al Registro Civil, obviamente al Registro Civil, al Ministerio de Educación para que cambien toda su documentación, etcétera. Ahí está. Al Profesor, Servicio Interno, al Conservador de Bienes Raíces, a todos los lugares donde van a necesitar su nueva identidad. Dígame. profesor, en el caso de los trabajos,
el trámite lo tendría que hacer la persona, porque por ejemplo yo estoy contratada con un nombre y si me voy a dar vuelta el apellido, por ejemplo, Ujú. ¿tendrían que hacerme un nuevo contrato o seguiría con el mismo? ¿Cómo opera Bueno, eso? bueno, es la misma persona, el mismo contrato, habría que hacer un anexo de contrato donde se aclarara esta situación. Ok, gracias. Bueno, y se oficia a todas esas instituciones que tienen el nombre de ustedes. Bueno, uno no puede evadirse sus obligaciones por este cambio de nombre y apellido, como aparece en la lámina. Y bueno, lo que había dicho que no afectaba el cambio a los menores de edad, salvo que, o sea, se hace extensivo a los menores de edad, y los mayores solamente con consentimiento, y puede realizarse una sola vez en la vida. Sí, dígame. Que yo me recuerdo que ¿Perdón? hasta el día de hoy me aparece todavía mi nombre con mi apellido con mi anteapellido. Entonces ahora siempre de repente tengo que tener un documento donde efectivamente yo me hice el cambio de apellido porque hay cuentas bancarias que me han llegado con el mismo apellido, o sea, el antiguo. Bueno, hay que oficiar a la Comisión de Mercado Financiero y ir a cada uno de los bancos con su certificado de nacimiento y pedir que cambien su nombre. Hacer ver al final este cambio de nombre, cuando uno es mayor, cuando uno ya tiene su vida armada, es bastante complicado, ¿no? A veces yo creo que le produce más problemas que soluciones. Complicado porque yo conozco a alguien que se cambió el nombre, también el apellido, y bueno, esta persona tuvo que ir a cada lugar a hacer los cambios respectivos. No es como llegar y cambiárselo, No, porque uno no. tiene que dar aviso. Y cuando, claro, Sí. la persona adulta tiene demasiados compromisos en los bancos, y es Claro. necesario dar aviso a la entidad. Todo lo que tiene que ver con todo tienen que tener aviso para sacar su certificado ya tienen o tienen algún tipo de diploma o alguna otra profesión. Mire, ¿sabe? Le estoy escuchando solamente la mitad, parece que su conexión no está muy buena. No está buena. ¿Sí? Lo pueden escribir al chat cuando yo no le escucho nada, o sea, escucho la mitad, ¿no? Pueden Debe estar escribir, mal. Se escucha sí, cortado. se escucha entrecortado, entonces escuché solamente la mitad. Pero bueno, aquí está la sanción por el uso malicioso del nombre y el apellido antiguo, ¿no? Para que sepan. Y facultad del registro civil. Estas son las facultades que yo les decía que tienen los oficiales del registro civil en Chile, que no se pueden imponerse al nacido un nombre extravagante, no sé, para nosotros extravagantes son muchos nombres de ciertas colonias que tenemos en Chile que han llegado recientemente, para nosotros son extravagantes. El oficial del registro civil no puede poner un nombre extravagante. Tampoco ridículo, ni impropio persona, equívoco del sexo, contrario al buen lenguaje. ¿Ah? Todas esas cosas las saben los oficiales del registro civil y por eso existen nombres, casi todos tenemos los mismos nombres últimamente, fruto de algunas teleseries. Las personas han tenido ya nombres más cosmopolitas, podríamos decir. ¿Ah? Profesor, ¿Sí? justamente en ese sentido hay una cierta moda, voy a decirlo de esta manera, perdón si suena mal, pero de colocar nombres neutros a los niños. ¿En serio? Yo no sabía. Sí. Yo me quedé en las modas de las teleseries, como por ejemplo, No, profesor. decían Carlos Alberto. No, nombres neutros que no son ni masculinos ni femeninos. Ay, ¿como cuáles? A ver, no sabía eso. Mi señora tuvo un alumna, voy a decirlo así, Ya. que tenía un problema ahí de disforia de género, Sí. llamado Remy. Remy. Ah, bueno, pero Remy ¿era hombre o era mujer? Ahí está el punto. Entonces, ¿Pero era hombre o era mujer? Era una niña Ya. que se asumía a los 4 años como niño. Ya, a los 4 años. Claro. Ya. Entonces, muy pequeñita, pero la mamá la trataba como si fuera un niño. Chuta, eso es como para ir a la Sí, defensoría. a mí me generó mucho ruido, pero el tema es que su nombre era Remy.
Entonces, Bueno, Remy era un personaje de un dibujo de una animado. caricatura, claro, de Una ca- Candy. sí, de sí, una serie. de una serie como Sí. Candy, no era similar. Claro. Mm. Pero, No, bueno, siendo niñita, le colocaron sí. este nombre masculino, Mm, pseudo neutro. sí, sí. Bueno, ahí hay problemas Oiga, con... ¿y me permite una anécdota, Sí, profesor? sí, mira, Encontré aquí una ¿sí? persona ¿Ya? con un nombre ridículo, si usted me permite, Elvira No, Dolores pero... Delano. Oiga, y ¿Cómo? existe, es real. ¿Qué? Elvira Dolores Delano. Ah, pero bueno, Ay, pero es Delano. Sí, Delano será, po. claro, Delano, Delano. eso sí. Delano. Pero Bueno, igual es un nombre ridículo, ¿se fijan? hay un profesor, no, esta no lo puedo decir. A ver, espera. Bajamos la grabación. Sí, yo creo, no. A ver dónde está esto. Nos deje con la duda, sí. No, a ver. Bueno, sigamos. Entonces, esta atribución del oficial de registro civil es muy buena, por lo menos en Chile. Bueno, yo, como les dije, me había quedado en las teleseries que le ponen nombre de actor de teleserie, como cuando llegaron las teleseries turcas, que a varios niños le pusieron Onur, que igual es un nombre turco, y bueno, no encuentro que sea un nombre extravagante, más bien cosmopolita, más que extravagante. ¿Mm? Pero bueno. Y después tenemos, bueno, eh, si se pone en la inscripción, esto es administrativo, si se pone en la Lo está inscripción, proyectando. ¿no? Verdad, tiene razón. Perdón. Compartir la pantalla. Acá está. Lo que yo le decía que esto es más bien administrativo, que, bueno, frente a este nombre extravagante, ridículo, etcétera, no se lo van no lo van a nombrar al niño con ese nombre, entonces el padre puede oponerse, al, al juzgado civil para oponerse, y el juez va a resolver en un plazo razonable, ¿no? Y eso sería la ley de cambio de nombre y apellido. Bueno, esto es una pincelada. Ustedes pueden revisar la ley y la ley modificada, y ahí pueden ver más cosas, porque a propósito del cambio de sexo o de género, no sé, bueno, hay una diferencia entre género y sexo, pero parece que es lo mismo. Se puede cambiar uno también el nombre. ¿Mm? Bueno, eso sería el cambio de nombre y apellido, algo muy importante porque es de bastante uso actualmente. Bueno, pasemos un poquito a la posición efectiva ahora. A ver, ¿qué podemos decir de la posición efectiva? Lo que primero podemos decir de la posición efectiva es que es un trámite, es un acto judicial no contencioso, es un acto administrativo, realmente. Y el año 2004 me parece que se modificó el Código de Procedimiento Civil y se eliminó la posición efectiva, por lo menos intestada, de la competencia de los tribunales civiles, lo cual fue bastante bueno, porque realmente los tribunales civiles siempre están recargados de trabajo, y el registro civil también tiene una burocracia que puede cumplir con esta labor, y la ha cumplido más o menos bien. Me imagino que todos han tenido experiencia en tramitar alguna vez o en saber de la tramitación alguna vez de una posición efectiva. ¿Para qué sirve la posición efectiva? O sea, al primero, las posiciones efectivas actualmente, cuando son intestadas, es decir, no hay que interpretar ningún testamento, son de competencia del registro civil. ¿De qué registro civil? Del registro civil, de cualquier registro civil. El interesado puede concurrir a cualquier registro civil de Chile para obtener esta posición efectiva. En los casos de ser posiciones efectivas testadas, es decir, donde hay que interpretar la voluntad del testador que está manifestada en un testamento, recién ahí hay que recurrir a los juzgados civiles para realizar el trámite de la posición efectiva. Y esto viene a reafirmar lo que siempre uno piensa respecto a los actos judiciales no contenciosos, que realmente, como no se ejerce jurisdicción,
son actos que no son de esencial competencia de los tribunales y en cualquier momento pueden ser excluidos del trabajo de los tribunales civiles y ser entregados a otra institución pública, como ocurrió con las posiciones efectivas. A ver, ¿por qué son importantes las posiciones efectivas? Las posiciones efectivas son importantes por dos motivos. Primero, porque las personas cuando fallecen, podríamos decir que termina la existencia física de la persona, después ya viene algo ya más bien metafísico, que uno verá qué pasa en el más allá, no se sabe, pero el patrimonio constituido por bienes, por créditos, por obligaciones y también por derechos y obligaciones, se va a transmitir, es decir, por causa de muerte, a sus herederos, o incluso podría ser al fisco. Entonces, se muere la persona, pero sus bienes tienen que quedar en poder de alguien, y generalmente sus herederos. Entonces, ¿por qué hay que hacer el trámite de la posición efectiva? ¿Para qué sirve? Para dos cosas. Para determinar primero quiénes van a continuar con el patrimonio del causante o del difunto o del occiso, como lo quieran llamar. Y la otra cosa importante, cuáles son los bienes que conforman ese patrimonio, los bienes y también las obligaciones. Entonces hay que determinar quiénes le suceden, quiénes los reemplazan jurídicamente, quiénes ocupan su lugar jurídicamente y cuáles son los bienes. Y eso debe ser determinado mediante una resolución administrativa, sea cuando existe un testamento a través de un tribunal de justicia civil, sea a través del registro civil. ¿Y para qué nos sirve saber quiénes son los herederos y cuáles son los bienes? Bueno, para que en el futuro esas personas puedan usar, gozar y disponer de dichos bienes, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, derechos, también obligaciones, etc. Por eso es importante la posición efectiva. Ejemplos en las que es necesaria una posición efectiva y la importancia que va a tener cuando se muere un familiar de uno y tiene inmuebles. Esos inmuebles para que en derecho civil se supone que se produce la delación inmediata de la herencia al momento del fallecimiento, pero la gente, digamos, la generalidad de las personas, los terceros, no saben quiénes son los herederos, quiénes son los sucesores del patrimonio de esta persona y cuáles son los bienes. Y mediante una resolución administrativa dictada por un tribunal, porque el tribunal en este caso no ejerce jurisdicción, o el registro civil, nos van a dar un certificado de cuáles son los bienes y también cuáles son los sucesores o herederos de esta persona. Para eso sirve la posición efectiva. ¿Sí? Y obviamente, en el caso de los bienes sujetos al sistema registral, hay que inscribir en el registro respectivo a los herederos como propietarios. ¿Dudas, consultas? Profesor, Ujú. buenas noches, yo tengo una duda. ¿Qué Buenas noches. ocurre cuando no se puede encontrar a uno de los herederos? Es casi imposible encontrarlo. Como diría un personaje de la televisión, muy buena pregunta. ¿Ah? Porque me ha tocado ver eso, que de repente el heredero no se sabe dónde está, no se encuentra en ningún lugar. Bueno, en ese caso, hay algo que se llama herencia yacente. ¿Han oído hablar de eso? No, para nada, profesor. Bueno. Sí, profesor. ¿Ah? ¿No se declara la muerte presunta? Eso es otra cosa. Ah. ¿Alguien ha oído hablar de la herencia yacente? Sí, profesor. Ya, Sí, ven. yo le he A ver, escuchado, explíquele. Es cuando un patrimonio no tiene Bien. titular alguno. Claro. ¿Y qué hay que hacer En ahí? este caso, el fisco interviene en ese caso, Claro, porque, o alguien puede denunciarlo. bueno, Yo, primero tienen que ver que hay un orden. ¿Ustedes vieron sucesorio? yo estoy viendo. Ya. sí. Hay un orden sucesorio, o sea, hay un orden establecido que es de prelación para ver qué sucede a una persona cuando no hay testamento.
y cuando no hay asignatario forzoso, obviamente. Y adivinen, ¿quién está en el último lugar? El fisco. El fisco, Fisco. justamente, el fisco. Entonces, como el fisco está en el último lugar, en caso que ustedes encuentren un bien que respecto de una persona que falleció y no tiene heredero forzoso ni heredero, en definitiva, ustedes le dicen, ¿sabe, señor fisco? Aquí hay un bien que le pertenece a usted. Y ustedes declaran, o sea, piden la declaración de herencia yacente y ustedes se quedan con un premio, con un galardón que se llama, que sería creo que el 25% del valor del bien. ¿Mm? Eso es muy típico de personas que son solteras, nunca tuvieron hijos, bueno, se han muerto todos sus parientes, o no han tenido muchos parientes, y bueno, se mueren en sus casas y no tienen, como no tienen herederos, esos bienes quedan para el fisco, pero hay que denunciarlos primero. Esa es la herencia adyacente. Ya, a ver, ¿alguien alguna vez aquí ha tramitado una posición efectiva? Porque es como las primeras cosas que a uno le toca tramitar. Sí, Como profesor, yo. estudiante de Derecho. ¿Ah? Es terrible esa cuestión, terrible. A mí, yo tengo un problema con las posiciones efectivas. Hay gente que tiene problemas con las máquinas, con los computadores, que tocan un computador y no lo echan a perder. Yo con las posiciones efectivas tengo mala suerte, entonces en la oficina yo no hago las posiciones efectivas, yo veo nomás cómo se van avanzando. Hay un abogado especialista en posiciones efectivas, así que mejor que él se dedique a ellas porque a él le gusta esas cosas. Ya, cuéntenos, ¿el 30% del galardón? Ahí escribió un compañero de usted, el 30%. profesor. Ah, es harto, Es un está muy 30. bien. Es Mire, un harto. 30. Está bien, está muy bien. Oiga, Interesante. sí, súper. A ver, Profesor, sí, ¿quién ha tramitado una posición efectiva? ¿Quién me puede contar alguna experiencia al respecto? Profesor, yo he tramitado posesión. Dejamos de grabar. ¿Ya? Yo he tramitado 2 posiciones efectivas, pero la Ya. verdad es que me ha ido ¿Y bien. cómo le ha No he ido? tenido mayor, Qué bien, no he bueno. tenido mayor inconveniente. Bueno, Se ha inscrito en el registro civil y luego le ha inscrito en el conservador de bienes raíces. bien. No he tenido mayor inconveniente. Sí, yo tuve una posición efectiva que tramité en pandemia y bueno, cobré lo que tenía que cobrar según la pandemia, ¿ah? Porque ahí me fui a exponer al registro civil. Y bueno, eso salió bien. Pero allá, alguien que me dé a ver, usted que ha tramitado posición efectiva, posiciones efectivas, ¿cuáles son los trámites que hay que seguir? A ver. La verdad es que no fue muy complicado, profesor, porque ingresé a internet con la clave única de uno de los herederos, ¿verdad? Y ahí el mismo sistema va pidiendo la información, uno va agregando la información de cada Justamente. heredero, ¿verdad? Y después coloca finalizar, se hace la transferencia del porcentaje De los del derechos. pago de Sí, los derechos y del impuesto, ¿verdad? justamente. Y claro, y después se transcurre el tiempo, será un mes y medio más o menos que se demora, llega un correo electrónico con la posesión efectiva ya inscrita en el registro civil Sí, y luego uno le inscribe en el conservador de bienes raíces. justamente. La verdad es que no fue muy complejo. Lo más complejo que ocurrió fue en el momento de que después se querían vender los derechos. Ahí hubo complejidad. Bueno, pero no usted por la también posesión tuvo que ir al efectiva. registro civil, pues, perdón, al servicio de impuesto interno. No, lo hice por internet. También, bueno, Sí, pero pero tuvo que hacerlo. Sí, lo hice por Sí, internet. ese paso había faltado, el del servicio de impuesto interno. impuesto interno. Justamente. Sí, envié la posesión efectiva a través del correo electrónico y la inscribieron. Bueno, hay casos en que las posiciones efectivas uno puede decir que pasan por un tubo, o sea, muy rápido, pero hay otros casos en que las posiciones efectivas son terribles, porque, por ejemplo, de personas que murieron en el siglo pasado y no le han hecho, el siglo antepasado, no, sí, dos murieron el siglo pasado y no le han hecho la posición efectiva y nacieron en el siglo antepasado, en el siglo XIX, como mi abuelo, que nació en el siglo XIX, no están bien inscritos, los matrimonios tampoco están bien inscritos, los hijos también tienen problemas con la inscripción, entonces hay que primero Profesor, modificar eso y después comenzar la posición efectiva. Es terrible.
Diga. Profesor, se me olvidaba un detalle, un detalle, es que con una posesión efectiva sí tuve problemas por el root. ¿Ve? El root justamente. era, claro, era 2 millones y no lo toma el sistema. No. Los root que son muy antiguos, el sistema no Sí. los toma, y hay que hacerla de manera presencial, no vía online. Eso, justamente. Ese es un Hay que problema. hacerlo, cuando tienen problemas la posición efectiva hay que hacerlos presencial. Ese es el gran problema. Presencial la posición efectiva. He tramitado varias posiciones efectivas, pero a mí me han pasado detalles más cagüineros, digo yo, de posiciones efectivas. Que inscribir a 4 herederos y me salen 5. El hijo que no sabían que el papá tenía fuera. Esas cosas pasan. Y lo segundo, los errores a veces del registro civil cuando voy a inscribir al conservador es el más tedioso, porque después hay que darse la vuelta entera. O hay que ampliar las posiciones efectivas, que también es terrible. Claro. Ya. Esa es la más. Alguien me levantó la mano. No, pero primero la persona que levantó la mano. Señorita Gabriela. Ahí bajé la mano. Yo le había hablado. Ya estaba hablando, ya, ok. Ya, vamos a dar los pasos bien sucintos. Algunos han tramitado posición efectiva, otros no, la mayoría parece que no. Pero los pasos son sencillos. Primero, llenar un formulario. Eso es lo primero. Llenar un formulario con quiénes son los herederos, y la ubicación de los bienes. Hay una presunción respecto de ciertos bienes muebles de tanta UTM, y si superan la UTM, ustedes tienen que señalarlo. Primero, llenar el formulario que está en la página del registro civil. La pueden imprimir y lo pueden hacer presencial o lo pueden hacer online. Lo online a veces falla porque como dicen por ahí, hay ciertos root que no se toman. Bueno, se puede hacer online o se puede hacer presencial. Primero se llena el formulario, señalando, ya les dije, el parentesco, quiénes son los herederos y los bienes. Para ello, ustedes, por ejemplo, si hay dinero en AFP, ustedes le piden a cualquiera de los herederos que vaya con un certificado de función y un certificado de nacimiento a pedir un certificado específico para efectos de posesión efectiva respecto de las cotizaciones del fondo previsional. Lo mismo ocurre respecto del conservador de bienes raíces, que tienen que tener la foja, el número del año de la inscripción, y respecto también de los depósitos bancarios, que también van al banco respectivo y piden un certificado para posesión efectiva. Alguien levantó la mano, señorita Catalina. Una consulta. Por ejemplo, me tocó ver que una familia contrata a un abogado para que le haga la posesión efectiva, la hacen, pero al año después le llega un correo diciéndole que el papá que estaba fallecido tenía dineros y ellos les estaban cobrando de nuevo un porcentaje para hacer, no me acuerdo la palabra que es cuando uno modifica la posesión efectiva. La ampliación. La ampliación. ¿Por qué pasa eso si se supone que cuando uno hace la posesión efectiva ve un todo? ¿Cómo ve? ¿Usted está por el honorario o está porque hay que ampliarla? No, en el sentido de que ¿por qué se amplía si se supone que cuando ellos hicieron la posesión efectiva fueron a la AFP, fueron a los bancos, se supone que fueron al conservador? Es que no se supone eso, porque cuando uno hace la posesión es cuando van a la oficina de uno y le dicen, ¿sabe? Tenemos que hacer la posesión efectiva respecto del papá. El papá ya, entonces uno le pregunta, bueno, ¿el papá jubiló? No alcanzó a jubilar, murió joven, tiene un fondo previsional. Ok, ya, hay que vaya a la AFP y saque el certificado respectivo. ¿Y ahí qué más tenía el papá? Tenía una casa y tenía un auto. Qué bueno, ya. Vaya, entonces tráigame los certificados o yo los pido, denme los datos, yo los pido, etcétera, ya. Y no dicen nada más, pues. Y después aparecen, no, que tenía un depósito a plazo. No, que había un valedista. Entonces hay que ampliarla. Ya se hizo el trabajo y el problema es que para ampliarla hay que hacer casi el mismo trabajo. Entonces hay que cobrar de nuevo, pues. Ese es el problema que se produce. Yo pensé que cuando la gente pedía una posesión efectiva se hacía todo. Eso como ir a esto que está ahí, donde está la torrente de seguros. Sí. El que uno ve los bancos, la creencia y lo de los bancos, yo pensé que todos hacían el mismo trámite. No, ¿qué pasa? Que iban haciendo como lo que decía la gente. Efectivamente hay que ir a la Comisión de Mercado Financiero, incluso yo lo hice en pandemia online, con los certificados de defunción y certificados de nacimiento y un poder para que me digan en qué bancos tiene el causante tenía cuentas. Y después ir a los bancos, hay que hacer toda una reconstrucción del patrimonio del causante. Entonces, y los seguros, disculpe profesor, los seguros también, ¿cierto?
Claro, muchas veces el causante tenía un seguro y nadie sabía. Claro. La misma Entonces hay que ir comisión se pide. a la Comisión de Mercado Financiero. Ok. Pero profesor, como dato, los seguros solo se piden online. Y el de los bancos se puede pedir presencial. Y eso yo lo supe porque me tocó hacerlo hace como 2 meses atrás. ¿Sí? Y ahí me explicaban que los seguros es 100% online con la clave única y uno Miren, con una clave única de la persona que tenga el mandato o con uno de los herederos. justamente, ¿ves? Ahí así se va reconstruyendo el patrimonio del causante. Una vez, imagínense que el causante tenga un inmueble fuera de Santiago. ¿Cuándo van a saber que tiene una parcela o tiene unas tierras en no sé dónde? En Puerto Montt, en no sé. Entonces, hay que ampliar, pues. Bueno, entonces el primer paso es llenar el formulario y pagar la tasa que cobra el registro civil, que a veces están exentas hasta un porcentaje de UTM y después hay que pagar unas tasas. Una vez que ya paga y llena el formulario y ya lo manda online o presencial, hay que esperar el tiempo que se demora el registro civil en dictar la resolución administrativa con aprobando la posición efectiva. Una vez que lo hace, también el mismo registro civil publica, tenemos nuestro certificado de posición efectiva y con eso tenemos que ir a los distintos lugares para ir a cobrar o para ir a inscribir. O sea, perdón, antes que ir al Servicio de Impuesto Interno para ver si la herencia tiene algún impuesto. Una vez que ya tengamos la exención, podemos inscribir o podemos cobrar incluso, ¿no? Esto es muy común respecto de vale vista, depósito a plazo, etc. Cuentas corrientes. ¿Y los documentos que se necesita para inscribir, profesor? Bueno, el documento de la posición efectiva y la exención de impuestos. Y ahí ustedes lo inscriben en el registro. Bueno, hay 2 inscripciones en el conservador de bienes raíces, la inscripción de la posición efectiva y la inscripción especial de herencia. Hoy día piden el certificado de defunción o de matrimonio también en el conservador. Oh, bueno, pero probar que está muerto, bueno. Es como ridículo, ellos mismos podrían sacarlo. Pero, bueno, la inscripción especial de herencia es la inscripción de dominio a nombre de todos los herederos. Y desde ese momento pueden disponer de consumo del inmueble. Ya. Bueno, termino con la posición efectiva porque realmente es algo bastante sencillo, pero muy importante. Y ya veo que algunos han hecho esto. Vamos al tercer punto de los actos judiciales no contenciosos, bastante importante, que son las llamadas autorizaciones para enajenar inmuebles. Aquí tenemos que distinguir 2 situaciones. Y antes de distinguir, ¿por qué tendremos que concurrir a un tribunal para que nos autorice a vender un inmueble? Esa es la primera pregunta que deberíamos plantearnos. Y la respuesta es sencilla. ¿Un inmueble embargado, profesor? No, porque ahí tenemos que concurrir directamente al tribunal que lo embargó y pagar o presentar algún incidente, pero estamos hablando de un acto judicial no contencioso, de una autorización para enajenar. Bueno, la autorización para enajenar se da en los casos en que estemos frente a personas incapaces de ejercicio. Y aquí hay que distinguir. Si estamos frente a un incapaz que es menor de edad, la autorización para enajenar inmuebles se realiza ante el tribunal de familia respectivo. Es un acto judicial no contencioso, entonces se realiza ante el tribunal con competencia en el domicilio del interesado. No hay mayores complejidades en esto, eso sí, hay que explicar ¿cómo podemos decir? La necesidad de enajenar el inmueble para el menor de edad, para el niño, el adolescente, el menor de edad en general. Generalmente muchas veces
el beneficio de esto es porque tiene solamente derecho este menor de edad en el inmueble. Entonces los derechos todos sabemos que no sirven de nada, no pueden ser ejercidos en general. Entonces lo mejor es vender. El problema, porque en materia de familia no hay tanto problema porque la justicia de familia es expedita. Pero ¿qué pasa cuando el incapaz es un mayor de edad? Ya sea porque tiene un problema mental propio del deterioro que genera la vejez, o tiene una enfermedad mental, sin que sea producto de la vejez, sino de una enfermedad mental. En estos casos, el problema que se produce es que hay que acudir a la justicia civil. Y la justicia civil no es muy expedita, que digamos, porque como he escrito, lo que tenemos que hacer es acreditar también el beneficio de la enajenación del inmueble para esta persona mayor de edad. Generalmente ocurre con las personas ancianas de cuya de la cuarta edad, en donde uno lo primero que tiene que hacer, ¿qué tendrá que hacer primero para que se autorice la enajenación? Porque todo esto ocurre generalmente cuando hay una herencia que está compuesta por inmuebles y uno de los herederos tiene un problema mental y cuando va al conservador le dice, ¿sabe? Perdón, cuando va al notario, el notario le dice, ¿sabe? Esta persona tiene más de 75 años, entonces necesita un certificado de aptitud Médico. mental, ¿ah? De lucidez, se puede decir, que lo da un geriatra o un neurólogo. Y resulta que la persona padece una enfermedad mental como el Alzheimer o como otras enfermedades mentales también, se la llama arteriosclerosis, pero bueno, donde hay intervalos lúcidos. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer primero es tramitar. ¿Qué es lo que hay que tramitar primero? Que va paralelo con la autorización de enajenar. Primero va este trámite y después va la autorización para enajenar. ¿La interdicción? Justamente hay que declarar a esta persona interdicta. Y al respecto hay dos procedimientos para la interdicción. Un procedimiento que es contencioso y un procedimiento que es voluntario. El procedimiento voluntario es un acto judicial no contencioso que comienza cuando ustedes obtienen del registro civil el certificado de invalidez por enfermedad mental. Con ese certificado ustedes pueden tramitar la interdicción de manera no contenciosa, como un acto judicial no contencioso. Y la otra fórmula es ya una fórmula contenciosa que generalmente se da en situaciones en que los hijos no están de acuerdo, etcétera, o la misma persona que está que se van a declarar interdicta estima que no está en esas condiciones, que está en buenas condiciones. Bueno, la autorización para enajenar se tramita en el juzgado civil cuando la persona es mayor de edad, y el problema que se produce es que la autorización para vender inmuebles debe, cuando se otorga, debe ser hecha en pública subasta. Es el gran problema, porque la subasta pública, los remates son bastante complejos. Tienen muchas etapas que ya hemos revisado y a pesar de ser un acto judicial no contencioso, se va a dar en esta situación de acto judicial no contencioso. Bueno, eso era lo que yo quería que ustedes revisaran o que viéramos de manera genérica ciertos actos judiciales no contenciosos que son sumamente importantes en la vida profesional, en la vida de ustedes también, porque más de algunos de estos actos seguramente han sido consultados por algún familiar. Bueno, terminamos por mí. Ya terminamos el curso. Realmente no tengo nada más que decirles, solamente agradecerles la paciencia. Yo sé que esto a veces es tedioso. Las clases online tienen una cosa bien potente, pero también tiene una cosa que es insalvable, que es la presencia. La presencia es esencial para que ustedes puedan entender y para que yo también pueda expresarme adecuadamente, no solamente de lo que ustedes escuchen, sino que de otra forma, e incluso también
se pierde en cierta medida la intimidad que tiene que existir en un claustro universitario con esto de las clases online. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿tienen duda o consulta respecto de la solemne? Ya usted ya lo he interrogado otras veces, así que no debiera esto cambiar. Ya, señorita, levantó la mano. Dígame. Profesor, más que nada, no tengo una consulta, quería hacerle. Lo que pasa es que la última prueba que dimos oral, que fue Sí. con, Ujú. bueno, yo no estuve en todas las pruebas de mis compañeros, pero hablando por mí, Sí. no me fue muy bien. Entonces, eso igual me tiene un poco preocupada, ¿Por qué? porque hay que sacar los promedios, entonces ahora viene la segunda solemne y quisiera saber si, no sé, usted tiene alguna consideración en hacer A ver, algo para poder subir pero la nota de cátedra. espere una cosa. Usted, señorita, recuerden que esta cuestión es igual como en la justicia reformada. Si ustedes no vinieron a clases, ustedes se meten a YouTube y ven la clase anterior. Ahí está todo. Yo en la clase anterior, y estamos grabando, ¿no es cierto? Y está grabado, y va a quedar grabado de nuevo. La solemne 2 va a reemplazar a la nota de cátedra si es que es inferior a la solemne 2 o no la dieron. ¿Les queda claro? ¿Sabía eso? ¿Se acuerda? No lo sabía, profesor. Entonces, Estaba en la me clase reitero. pasada. Vea la clase pasada, escuche la clase pasada, pero de nuevo igual lo voy a anunciar en Classroom. Lo voy a poner en Classroom, pero están las clases. Escuchen las clases, no tienen para qué verla. Uno, no sé, puede estar, no sé, sentado, descansando y escuchando la clase. Pero yo ya hice el anuncio y quedó grabado al principio de la clase pasada. Generalmente los anuncios yo lo hago al principio de la clase para que quede grabado y la persona lo escuche al principio. Pero efectivamente, la solemne 2 va a reemplazar, se va a repetir en el caso que sea superior la nota a la nota obtenida en la cátedra, y si no dio la cátedra, se le pone la nota a la solemne 2 también. ¿Ya? Sí, la solemne 2 es oral, va a ser oral, va a entrar toda la materia y también los documentos, pero obviamente yo no, ya evalué los documentos, le preguntaré qué dice tal persona y por encima, ¿ya? Los documentos no son lo esencial, ustedes saben lo que es esencial en este curso lo esencial es la ejecución, ya sea a través del cumplimiento incidental y a través del juicio ejecutivo, eso es lo esencial. Ya, alguien levantó la mano también. Sí, profesor, yo necesito hacerle una petición para la solemne del día viernes. Sí, Si es que puedo ser la última en pasar, porque Sí. voy a estar sola. Mi esposo no está, entonces tengo que hacer dormir a mi hija primero. Bueno, sí, mire, esa otra cosa. La primera lista va a ser a las 6 de la tarde, la lista voluntaria. Y la lista obligatoria va a ser a las 7. ¿Ok? Ya, Y yo creo que pero en caso, vamos a estar como hasta las 9 de la noche, pero no voy a cerrar la comunicación hasta antes de las 8. A las 8 de la tarde, 20 horas. ¿Ok? 20 horas. súper. Y Gracias, el que profesor. tenga cualquier problema, me escribe al correo. ¿Ah? Ya, don Ángel, bajar la mano, ya. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Consulta. Respecto a la prueba recuperativa, ¿es posible que usted pudiese adelantar las condiciones y los contenidos que pudiese entrar? Me imagino que va a ser acumulativo también. Es acumulativa, eso. Y Es de la eso misma, me acumulativa. imagino, hay más condiciones oral y todo, ¿cierto? Oral, sí, oral. Y lo esencial es la materia de cumplimiento, de ejecución, es decir, juicio ejecutivo y cumplimiento incidental. Eso es lo esencial, pero obviamente yo les puedo preguntar por el cambio de nombre, le podría preguntar por el juicio de Hacienda. La querella posesoria también. No, o sea, yo no voy a preguntar eso, no. Lo doy por Ya, pasado, pero gracias. no lo voy a preguntar, no. Entiendo. Perfecto, muchas gracias. Me queda claro con respecto a la prueba recuperativa. Gracias, profesor. No que recuperativa si todavía no hay recuperativa. Le pregunté precisamente por la fecha del 21 de julio de la prueba recuperativa. Ya, bueno, pero eso
paso a paso primero. Sí. Bueno, ¿Mm? gracias, profesor. Ujú. Ya, ¿alguna otra duda? Recuerden, a las 6 de la tarde empezamos los voluntarios y, y no antes de las 8 se va a cerrar la sesión. Y si tienen cualquier duda o problema, me escriben a mi correo electrónico. ¿Ok? Profesor, ya sabiendo esto que no va a entrar la querella posesoria, ¿hay algo más que no entraría? No. Que no entraría, nada más. No, Eso sería lo solamente único que eso, se excluye. lo único que se excluye, porque realmente encuentro que es un exceso que tengamos ciertas materias. ¿Ah? Porque, bueno, o sea, si estamos hablando de procedimientos civiles especiales, yo creo que debíamos poner, bueno, y si ponen el juicio ejecutivo, que obviamente debiera estar, o ser una materia separada, si vamos a hablar de procedimientos civiles especiales, hablemos de los procedimientos civiles especiales más importantes. ¿Y cuáles serían esos? Yo creo, policía local, a pesar policía local, importante, la ley de arriendo, el procedimiento de la ley de arriendo, tan importante. Como dijo un profesor de civil hace como, a ver, año 93, hace como 30 años, 93, 2003, 2003, sí, hace como 30 años, dijo, nunca 30 años. ustedes se van a salvar de un juicio en ese tiempo de menores o de un juicio de arriendo. Nunca. Y yo le agrego más, posesión efectiva. Nunca. Siempre en su vida profesional van a tener esas cosas que aunque ustedes no quieran, van a tener que hacerlas. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, cualquier duda Profesor, que tengan, ustedes me pueden escribir durante la semana a mi correo. O el Classroom también. ¿Mm? por una cuestión de tiempo, ¿no? Para que no verlo más. Después de la solemne Ya. viene la recuperativa. Y en Claro. ese proceso de aquí hasta fin del semestre, ¿va a haber clase o no? Sí, fíjense que es una duda que yo siempre he tenido. No. Yo, por ejemplo, yo ya terminé toda la materia, no debiera tener más clases. Yo en algún momento, entre la solemne 2 y la recuperativa, hice clases porque quedé corto, porque no pasé todos los contenidos. Correcto. Pero en este caso no se da. No sería necesario. Perfecto. No. Entonces, aprovecho que tengo la palabra, profesor, para agradecerle su tiempo y su dedicación y su paciencia con nosotros. Realmente, No, primera vez que tengo clase con usted y ha sido muy grato, y así que quiero, bueno, me imagino que interpreto a los demás, pero agradecerle su tiempo y su buena disposición hacia nosotros, porque además no somos alumnos comunes y corrientes, somos vespertinos, tenemos nuestra pega, así que agradecemos toda su gentileza. Muchas gracias. Todos tenemos esas cosas. Gracias, profesor. Ya, Me sumo. Sí, todos tenemos otra actividad, o sea, yo también tengo otra actividad, ejerzo, y a veces hay problemas con estas cuestiones en las clases, pero bueno, en vespertino uno no tiene tanto problema, pero cuando uno hace diurno tiene el problema de la audiencia, y no las puede dejar, hay cosas que ustedes se van a dar cuenta en el tiempo, que uno muchas veces puede delegar ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no puede delegar, ya sea por la importancia del asunto o ya sea por la vinculación que uno tiene con el cliente y que no puede delegar. Bueno, muchas gracias. Ojalá que podamos en algún momento tener un curso presencial y el próximo semestre me toca hacer el curso en esta universidad de proceso penal. Entonces, ¿y usted, quién va a pasar a proceso penal? ¿Algunos o ya lo pasaron? Nosotros. Todos deberíamos pasar, porque Ya. no Ok. lo hemos pasado. Ya, La pues mayoría, entonces la mayoría. lo estaríamos viendo el próximo semestre en proceso penal y le anticipo que va a ser mucho más entretenido que esto. ¿No? Va a ser, no, en serio, en serio. Va a ser más entretenido y vamos a conversar más que en esto, que es un poquito árido, ¿no? Pero de todas formas, este curso, el curso de ejecución, principalmente porque esto es ejecución,
por mucho que se llama procedimientos civiles especiales, esto es la ejecución, es bastante árido y es bastante técnico. Y después cuando tenga que dar el examen de grado, el juicio ejecutivo, porque eso es lo que se pregunta, el juicio ejecutivo es técnico. No hay dos respuestas cuando uno va a preguntar algo en juicio ejecutivo. No hay dos respuestas, no hay posibilidades de improvisar, digamos, ¿ya? Bueno, dicho eso, nos estaremos viendo el próximo viernes y bueno, y nos vamos a seguir viendo el próximo semestre. Así que me despido y que tengan un muy buen fin de semana largo. ¿Ah? Y Muchas gracias. Gracias, Está muy bien. Chao. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.